Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Fueron las palabras que sus primeros discípulos escucharon en el capítulo 4. A lo que Mateo simplemente escribe: y dejándolo todo, le siguieron. Allí comienza el ministerio público de Jesús, seguido por su gira a través de una Galilea distante de la vida religiosa y política de Jerusalén, pero muy cercana al corazón de Dios y a la mirada de su Mesías, quien vio en la miseria humana una maravillosa oportunidad para manifestar el poder de su amor. Enfermos, afligidos, atormentados, endemoniados, lunáticos y paralíticos fueron todos traídos a Jesús y a todos los sanó. Esa preciosa escena de compasión y misericordia al final del capítulo 4 es el preludio perfecto para la colección de enseñanzas de Jesús más popular y conocida como el Sermón del Monte, donde las demandas de Jesús a sus discípulos son tan elevadas que cualquiera que no considere este hermoso contexto literario podría pensar que el énfasis del Evangelio del Reino no está en la gracia de Dios, sino en las obras humanas. Pero la secuencia de la narrativa de este Evangelio es tan elocuente que no deja lugar a ninguna duda. El mandato que nos da hoy a sus discípulos se basa en el regalo de amor que nos dio ayer. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Son sus discípulos quienes suben en esta ocasión al monte con él, mientras la multitud ha quedado atrás, para ser instruidos en una especie de retiro de enseñanza. Por tal razón, no puede verse el Sermón del Monte como una lista de requisitos para heredar el reino de Dios, ya que este sermón fue dirigido en principio a personas que ya habían respondido a su llamado. Al final de su sermón, la gente literalmente se admiraba de su enseñanza. Y aunque este era un entrenamiento para sus discípulos, Jesús siempre tuvo un ojo puesto en la multitud, por si alguien se consideraba digno del reino de Dios, respondiendo a su llamado a seguirle. Muchos de nosotros, quizás la mayoría, somos simples creyentes en Jesús, más identificados con la multitud que con los discípulos, quienes dejándolo todo, creencias, intereses y hasta su propia vida, lo siguieron. Desde el punto de vista del Sermón del Monte, un cristiano en sí es un discípulo, por lo que las enseñanzas del Sermón del Monte representan el punto de partida donde comienza nuestra vida con Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es justamente la pobreza espiritual la base sobre la cual Dios se propone conformarnos a sus discípulos a la imagen misma de su Hijo. Es la bancarrota espiritual, aquella condición que Dios no desprecia, antes bien, la que Él usa para mostrarnos toda su gracia y todo su favor. Escuchemos al profeta Isaías hablando de esta bienaventuranza. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mientras el carácter de Cristo crece en el discípulo, el carácter del viejo hombre dentro de nosotros necesita de crecer por completo. Por tal razón, estas 8 bienaventuranzas nos muestran tanto la humillación más grande que uno puede y necesita experimentar como la máxima exaltación de la virtud del carácter de Cristo en nosotros. Si progresamos en nuestra lectura y reflexión en estas bienaventuranzas, notaremos que la bendición de Dios, así como la pérdida de los valores de este mundo, son proporcionales. Finalmente, que sea nuestro el reino de Dios es la primera y la última de estas bendiciones. Allí comienza
y allí culmina nuestra vida como discípulos del Señor.